Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio El Talmid, donde típicamente, aquí en esta sección de preguntas y respuestas, donde típicamente respondemos a unas preguntas que entran. Recientemente, el pastor de nuestra iglesia estaba enseñando en una reunión de hombres. Y en medio de esa enseñanza, él estaba hablando de meditar en la palabra del Señor. Estaba prestando atención. Y luego, durante la semana he recibido varias preguntas sobre cómo puedo meditar en la palabra de Dios. Y me llamó mucho la atención porque nuestro pastor estaba enseñando sobre eso en nuestra iglesia aquí en Cusco, Perú. Y yo estaba fascinado porque el siguiente día comenzó el sábado y luego el domingo y luego el lunes con preguntas de varias personas en cómo puedo meditar en la palabra de Dios. Primeramente, tenemos que definir de qué es lo que estamos hablando. Esto requiere disciplina y requiere tiempo. Y hay mucha gente que te dice, bueno, es que no tengo tiempo. Bueno, es que tú no tienes tiempo porque no tienes disciplina. Y si no tienes disciplina, porque no tienes voluntad. Es que tú no quieres. Ahora, hay un sinfín porcentaje, un porcentaje grande y sinfín de personas que están en las iglesias y simplemente nunca toman el tiempo de meditar en la palabra del Señor. Y es importante que tú tomes tiempo porque esta es una disciplina transformativa. Esto va a transformar tu vida. Quiero que tú entiendas que la práctica espiritual de la meditación no es exclusiva del cristianismo. Eso está claro. Muchas religiones no cristianas y grupos seculares practican la meditación. Eso es obvio, ¿no? Sin embargo, cuando la Biblia habla de meditación como a menudo lo hace, no es el tipo de meditación que busca desenredar, ¿no? Silenciar, ¿okay? O vaciar la mente. No estamos hablando de eso, como en las formas de la meditación trascendental o de los budistas, ¿no? Pero sí, las escrituras enseñan una meditación que involucra, ¿no?, activamente a la mente con el propósito de entender la palabra de Dios y ponerla en práctica, ¿no? Comenzamos con la pregunta, ¿cómo podemos, ¿no?, meditar en la palabra de Dios para que produzca en nosotros vidas fructíferas y santas ante Dios? Ahora, tenemos que reconocer que en el antiguo mundo hebreo, ¿no?, la meditación siempre implicaba ejercitar y comprometer la mente. Y esta es una de las cosas que se nos olvida a nosotros. El cristianismo, ser un creyente verdadero requiere una mente activa. Requiere un intelecto que se está involucrando en la palabra de Dios. Nosotros no estamos involucrados en rituales y ceremonias y fórmulas y protocolos. Estamos hablando de ser y uno de los problemas que enfrentamos hoy en día es que muchos son vagos, perezosos en leer la palabra de Dios. Con razón tenemos los problemas que tenemos. Ahora, la meditación requiere ejercitar y comprometer de la mente del creyente. Había un puritano en el siglo XVII que se llamaba Thomas Watson, ¿no? Y él fue un ministro puritano, ¿no? Y él dedicó gran parte de su vida a la meditación bíblica y practicándola y enseñándola. Y creo que él tiene mucho que decir. Ahora, definió acertadamente la disciplina de la meditación en su libro. Él escribió un libro y está en inglés. Y el libro es El cielo tomado por la tormenta. El cielo tomado por la tormenta. Ese fue el libro que él escribió. Y dentro de ese libro él escribe, ¿no?, detalladamente qué significa la meditación. Y él dijo esto, él lo define así, permíteme leerlo. Él dice, un santo ejercicio de la mente por el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, las meditamos seriamente y la aplicamos a nosotros mismos. Lo voy a repetir. Un santo ejercicio de la mente por el cual traemos a la memoria las verdades de Dios, las meditamos seriamente y las aplicamos a nosotros mismos. Me encantó esa definición que utiliza Thomas Watson. Ahora, según la definición de Watson,
podemos meditar, ¿no?, en la palabra de Dios, trayendo a memoria sus verdades. Esto es lo que requiere tiempo y disciplina. Requiere deseo, el querer, voluntad, involucrarnos en la palabra diariamente, no solamente el domingo. Recordar requiere ¿qué? El recordar requiere un recuerdo activo y cognitivo de lo que conocemos de Dios a través de su palabra. Permíteme, abre su Biblia en Salmo 63, versículo 6. Salmo 63, 6, 3. Versículo 6 dice esto: cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche. Es el momento cuando el Espíritu de Dios va a traer a tu memoria lo que usted ha estado, ¿ves?, estudiando, leyendo y meditando. Y de acuerdo a Salmo capítulo 1, versículo 2, una persona bendecida, fructífera y justa se deleita en la palabra del Señor y medita en su ley día y noche. Y medita en su ley, en su palabra día y noche. Esta meditación es absolutamente constante, día y noche. Y se centra en la palabra de Dios, que es su ley. Meditamos en la palabra, llenando nuestras mentes, ¿ves?, de ella día y noche. ¿Tú te recuerdas a Josué después que Moisés murió? Y te recuerda que Dios llamó a Josué a una meditación vigorosa y continua. Y la gente se olvida, mira, la gente dice, bueno, que tenga valentía, y solamente se enfoca en eso, pero se olvidan la parte más importante. Permíteme, abre su Biblia en Josué capítulo 1, versículo 8. Josué capítulo 1, versículo 8 dice esto: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Note el mandato aquí, y si no sabe, esto está escrito en lo que nosotros conocemos un imperativo. Este no es una sugerencia, una recomendación o una buena idea. Este es un imperativo. Dice, la ley, el libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y tendrás éxito. Mira, la Biblia está repleta en la amonestación de meditar en la palabra de Dios. Una vez más, esto requiere tiempo, disciplina y voluntad. Y para muchos creyentes, ¿ves?, simplemente no le dan tiempo, no tienen la disciplina, ¿ves? Dice, es que no tengo tiempo. ¿Por qué no tienes disciplina? ¿Por qué no tienes disciplina? Porque no hay prioridad en tu vida, no hay voluntad. Esto no es complicado, por favor. Aquí la meditación bíblica se expande, ¿ves?, desde el mero pensamiento hasta la palabra en tus labios. El pasaje también establece el propósito de la meditación, es decir, la obediencia a la palabra de Dios, que produce prosperidad y éxito ante Dios. Mira, la descripción de Thomas Watson, de la meditación incluye una seria, una seria contemplación o reflexión de la verdad de Dios. Permíteme, abre su Biblia en Salmo 119. Salmo 119, versículo 15. Escucha lo que dice. Dice, meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Así que la meditación bíblica implica una profunda reflexión y estudio de la palabra de Dios. Y me dice, es que no tengo tiempo. No, es que tú no tienes disciplina. Y la razón por qué no tienes disciplina es porque no tienes voluntad. Es que tú no quieres. No, por favor, no me cuente la cosa de que, bueno, es que yo tengo esto, y mi esposa, mis hijos, y mis nietos, y el gato y el perro. No. ¿Sabe qué? Es que mira, la verdad es que muchos creyentes son indisciplinados. Cuando leemos la Biblia, pregunta, ¿estamos leyendo lenta y también intencionalmente? ¿Estamos leyendo lenta y intencionalmente? Esa es la pregunta.
Pregunta, ¿estamos pensando en el significado de las palabras y cómo se relacionan con nuestras vidas y las vidas de los demás? Porque nosotros vivimos con los demás. Si es así, ¿no? Estamos meditando en la palabra de Dios. Porque, mira, mucha gente, ellos leen. Dicen, sí, yo leí 2 capítulos hoy día. Pero solamente es una lista de cheque. Solamente leer por leer. No, tú tienes que estudiar, meditar, reflexionar, considerar. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios para mí? ¿Cómo aplicarlo en mi vida y tener un impacto en la vida de los demás? Mira, no se puede apresurar. Implica retirarse de las distracciones de esta vida para que podamos fijar nuestros pensamientos en Dios y en su palabra. Al dejar de lado el ruido de este mundo, podremos centrar nuestra atención en Dios y entender sus caminos. Una vez más, abre su Biblia en Salmo 119. Salmo 119, versículo 99. Salmo 109, versículo 99 dice, tengo mi discernimiento. Dice, tengo más discernimiento. Me encanta este versículo. Dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Escucharon? Lo voy a repetir. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Finalmente, como mencionó Watson, la meditación bíblica busca siempre aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Si no hay aplicación, no hay meditación. Permíteme, en Salmo 19, vamos a regresar 100 capítulos, Salmo 19, versículo 14, ilustra esta verdad. Y dice esto aquí, Salmo 19, versículo 14, sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Meditar en la palabra de Dios se convierte en algo agradable a los ojos de Dios porque resulta en la transformación de nuestras vidas. A medida que leemos y hablamos la verdad de Dios y meditamos activamente, el Espíritu nos permite poner esa verdad en práctica. ¿Tú te recuerdas del apóstol Pablo? Y te voy a mostrar, porque yo creo que el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dio una tremenda ilustración y una tremenda definición de este concepto de meditación. Y la Biblia está repleta con la meditación de la palabra de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo nos da este hermoso y completo cuadro de la meditación bíblica. Él dice esto, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Note que la meditación es una forma de, ¿cómo digo? De interiorizar la palabra de Dios, llevándolo a lo profundo de nuestros corazones, para que el Espíritu Santo pueda obrar a través, para guiarnos, ¿no? Para enseñarnos, para purificarnos y para transformarnos, ¿ven? Desde adentro más y más a la imagen del Señor Jesucristo. Podemos escuchar la Biblia, leer y memorizar las Escrituras para llevarla a nuestras mentes, ¿no?
pero también debemos meditarla continuamente en nuestros corazones para que obtengamos una comprensión más profunda de ella, de cómo se aplica a nuestra vida. Todo nos lleva a la aplicación, aplicación, aplicación. Si no es así, es simplemente asentimiento mental. Aquí hay 4 consejos prácticos, sencillos, no, nada profundo. Hay 4 consejos prácticos, sencillos, nada profundo, para meditar en la palabra de Dios. Número 1, selecciona una hora. Selecciona una hora y un lugar específico cada día en que sea menos probable que le interrumpen o te distraigas para estar solo y meditar en la palabra de Dios. Esto es intencional. 2, empiece con una oración y pídele a Dios, ¿no?, que te ayude con tu meditación. Puedes pedirle al Señor que te acerque a Él, que abre tus ojos a su verdad, que te ayude a aplicar esa verdad en tu vida y que te transforme mientras medites en la palabra de Dios, porque al fin tenemos que terminar transformados. Y 3, elige una pequeña sección de escritura, ¿no? Piense en lo que significa el pasaje, ¿no? Estudiarlo a fondo para que puedas entenderlo en su contexto correcto, ¿no? Toma notas, ¿no? ¿Okay? Haz preguntas, memoriza el pasaje, pregúntale a Dios qué quiere decirte a través del texto que tú estás estudiando y meditando. Y por fin, número 4, considera cómo puede aplicar el pasaje a tu vida en una manera práctica, y pídele a Dios que te ayude a seguir en obediencia a lo que te muestra. Esto básicamente es la meditación bíblica.